Entonces, el imperialismo no puede ser reducido a un fenómeno meramente económico. Digamos, la interpretación economicista del imperialismo es a todas luces insuficiente y amerita la crítica. No es un fenómeno exclusivamente económico. Se podría decir que eh, no entender, entender el imperialismo por fuera también de la fuerte intervención política que busca la burguesía, que pide la burguesía al Estado, ¿no? Y que representa una especie de principio de, de visión del Estado como eh, dirección o dirección colectiva de la burguesía como clase, eh, es imposible de comprender, sino la expansión de, digamos, la expansión imperialista implica dar un nuevo impulso al proceso de acumulación de capital. En el centro, mediante la incorporación de nuevos mercados y fuentes de materias primas, pero también el establecimiento de distintas formas de dominación política y la generalización de nuevas relaciones de producción. El desenvolvimiento de las empresas capitalistas monopólicas a nivel internacional va a ser fuertemente respaldada por la acción de los estados. Eh, digamos, es un proceso en el cual la identificación entre ciertas empresas y ciertas naciones va a comenzar a gestarse. Hoy uno dice Coca-Cola y lo primero que piensa es en los Estados Unidos. Esto es un proceso que uno puede rastrear eh, en este periodo, ¿no? En el surgimiento del imperialismo, en el inicio del imperialismo como nueva etapa del sistema. Porque efectivamente la acción no solo militar, sino incluso fundamentalmente diplomática de los estados, va a ser muy importante para promover y después para garantizar eh, los intereses de las grandes empresas en distintas regiones. En la negociación con estados siempre más débiles, por supuesto. Eh, ya no se trata del antiguo expansionismo imperial, ¿no? Ya que la presión para la acción político-militar es funcional a las necesidades del proceso de acumulación. Ya no es expansión imperial con criterios estrictamente políticos tradicionales, sino que estamos hablando de una expansión que necesariamente tiene que estar articulada con necesidades de acumulación. Lo que no excluye los impulsos de una creciente ideología nacionalista, o de un primer impulso en la formación de el nacionalismo como política de Estado. Cuidado, cuidado, no hay que excluirlo. Eso nunca está fuera. Ahora, esta es la primera ocasión en la cual la expansión eh, colonial de los estados está fuertemente vinculada a las necesidades de inversión de grandes empresas. Esto antes se había dado en todo caso a nivel estrictamente comercial, pero no a través de la llamada o tratando de promover la expansión la explotación a través del comercio, pero que tampoco requería necesariamente la expansión colonial, sino en todo caso una intervención punitiva, como por ejemplo sucedió en el caso argentino, bueno, en el caso rioplatense, con el conflicto, en conflicto entre Gran Bretaña y Francia con la Confederación Argentina, cuya representación internacional la tenía en ese momento Juan Manuel de Rosas, y cuyo principal recuerdo en nuestro calendario patrio es el Día de la Soberanía por la Batalla de la Vuelta de Obligado. Bueno, eso fue una expedición punitiva eh, que pretendía, bueno, favorecer
digamos, o romper la lógica, digamos, proteccionista que sobre ese espacio mantenía el gobierno de la provincia de Buenos Aires por parte de, digamos, de potencias capitalistas en ascenso, como eran Francia y Gran Bretaña en ese momento, pero esto todavía no estamos ante un fenómeno imperialista, no es una intervención imperialista, es la vieja intervención punitiva, imperial, ¿no? Para favorecer eh, políticas de libre comercio. Pero no, todavía, pero no estamos hablando de una intervención directa para favorecer la entrada de capitales para la inversión. Eso es diferente. Eso sí que es parte de la nueva etapa. Ahora, eh, la gama de intervenciones que se van a dar, ¿no? La expansión colonial, la intervención, la intervención más de tipo, digamos, digamos político-diplomática, la generación de esta manera de zonas de influencia directa o indirecta, el reparto del mercado mundial, la exportación de capitales, todo esto va a diversificar el estatus de los países de los países oprimidos o de las sociedades oprimidas, donde iban a surgir nuevas categorías. Por un lado vamos a tener las sociedades coloniales o colonizadas. Acá ya hablamos de dominio absoluto por parte de una potencia, regiones bajo dominio absoluto por parte de una potencia. O sea, no estamos hablando solo de dominación económica, estamos hablando de dominio político directo. Son posesiones coloniales. Después vamos a tener otro, digamos, un caso mucho más complejo, de mucha más difícil definición, que son las formaciones sociedades semicoloniales. A mí no me gusta mucho el prefijo semi, me parece que o es una cosa o es otra, hay que refinar los conceptos o dar lugar a nuevos conceptos para explicar ciertas situaciones, pero bueno, es son las categorías que nos legó el análisis de Lenin. Hablamos de sociedades semicoloniales en aquellos casos en que muchas esferas de acción de la sociedad en cuestión están comprometidas por la intervención directa de las potencias, por ejemplo, la política exterior. O sea, cuando una sociedad determinada es políticamente independiente, pero su soberanía está parcialmente afectada o limitada o está directamente amputada por eh, la posibilidad de intervención o la intervención efectiva de una o más potencias, eh, estamos hablando de una sociedad semicolonial. Porque a esto se suma, por supuesto, el control sobre la economía de estas potencias. El caso que da Lenin, por ejemplo, típico es el de China para el periodo en que él estaba escribiendo esto, o que es particularmente evidente para la China de los últimos 30 años del siglo XIX. China no podía tomar una decisión, no podía dar un paso sin que, o mejor dicho, no podía tomar decisiones en términos de política comercial o en términos de política exterior sin que hubiera una reacción conjunta de las grandes potencias que se convirtiera en una intervención militar y obligara a China a no solo a revertir las decisiones, sino incluso a realizar nuevas concesiones. Por ejemplo, la entrega de puertos estratégicos al control absoluto eh, de algo así como podríamos decir como consorcios de formados por las grandes potencias o por representaciones comerciales de las grandes empresas ligadas a las potencias o el establecimiento de zonas francas. Digamos. Así comenzó Hong Kong, así comenzó por otro lado
bueno, creo que en su momento Cantón, si no recuerdo mal, pero Hong Kong es como el caso más representativo, porque es el que más tiempo se mantuvo de esa manera, ¿no? Hasta fines del siglo XX. Finalmente, el último tipo de formación o sociedades son las dependientes, que son, a nivel político, son independientes, estamos hablando de estados soberanos, pero económicamente están subordinados por la penetración por parte de empresas monopólicas a través de la exportación de capitales. Y bueno, es el caso por excelencia de América Latina, en el último tercio a partir del último tercio del siglo XIX, ¿no? Digamos, digamos, la expansión colonial europea se va a orientar fundamentalmente a Asia, a África, en prácticamente su totalidad, y buena parte de Asia. América Latina se va a quedar afuera de esta de, digamos, de este movimiento, con la excepción a finales, en el cambio de siglo, del 19 al 20, de una serie de intervenciones por parte de los Estados Unidos, pero que son menores en comparación con lo que Europa hizo en Asia y África, y en todo caso Estados Unidos inmediatamente va a tener lugar a un tipo de intervención imperialista diferente y que va a tener una larga duración durante el primer tercio del, del siglo XX. Pero de eso hablamos cuando hablamos de las sociedades dependientes, ¿no? Son estados soberanos, ya formalmente independientes, que van a seguir así, pero cuyas economías están totalmente bajo el control del capital extranjero, por la vía de la exportación de capitales en sus distintos mecanismos. Finalmente, el imperialismo implicó una intensificación de las contradicciones de base del sistema capitalista, ¿no? Es decir, la contradicción básica del sistema entre la burguesía y el proletariado se va a agudizar. Ahora, también van a surgir nuevas contradicciones. De la misma manera que hay un cambio en el estatus de los países opresores, donde hay una diversificación y complejización, también van a surgir, como consecuencia de esto, nuevas contradicciones a la contradicción básica entre las clases sociales fundamentales del sistema, que son la contradicción entre las potencias opresoras y las sociedades oprimidas, y por otro lado, el enfrentamiento entre potencias capitalistas, el llamado la competencia y conflicto interimperialistas, pero que no solo es competencia y conflicto entre potencias, sino también es competencia y conflicto entre grandes empresas. Y una cosa va de la mano de la otra, en buena medida, ¿no? Bien. Bueno, con esto creo que podemos dar por parcialmente cerrado el tema. Esto va a tener una continuidad en las próximas clases, de la misma manera que esto en sí representó una continuidad de alguna manera, de la clase que diéramos sobre el sistema capitalista, porque estamos hablando como de una nueva etapa del mismo sistema, donde muchas de sus características se profundizan y donde surgen nuevos elementos. Así que bueno, imagino que en las próximas clases vamos a tener la oportunidad de recuperar elementos tanto de la clase sobre capitalismo como de esta clase sobre imperialismo, pero ya más aplicado al estudio de ciertos casos para poder completar el panorama y de ahí profundizar un poco más. Así que bueno, hasta entonces.